Bienvenidos a la continuación del capítulo 2, la planta forrajera. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Nos quedamos en la última diapositiva donde preguntamos por qué es difícil asociar pastos y leguminosas tropicales bajo pastoreo. Explicamos que porque tienen diferentes rutas metabólicas para la fotosíntesis, siendo las plantas C4 más eficientes porque no tienen fotorrespiración y porque tienen mayor afinidad por el CO2. A esto nos referimos que la C4, la enzima que fija el CO2, es la fosfoinolpirúvico, recuerdan ustedes, y no se confunde con el oxígeno como la ribulosa difosfato de la C3, en donde a causa de esto tienen fotorrespiración. Entonces hay mayor afinidad por el CO2 en la C4. Estos pastos son más eficientes utilizando la energía solar y el agua, y por lo tanto tienen mayor producción de biomasa. Otra razón es porque tienen diferente anatomía, teniendo las plantas C3 menos haces vasculares, ya que recuerden que la fotosíntesis se lleva en el mesófilo y no en los haces vasculares como en la C4. Por tal motivo, tienen menos carbohidratos estructurales y mayor digestibilidad, además de más proteína porque fijan nitrógeno del aire, que recuerden que el aire tiene de 78-79% de nitrógeno. Es una fuente prácticamente ilimitada de nitrógeno. Todo esto hace que los animales la seleccionen y persistan menos en el potrero. Sin embargo, debemos manejar bien el potrero para tener leguminosas, que esto no nos decepcione. Hay que asociarlas o tenerlas como banco de proteína, pero sí se puede. Y esto, a consecuencia, vamos a tener una mejor nutrición para nuestros animales y vamos a fijar nitrógeno en el aire para la planta y para el suelo, para la gramínea, porque va a haber un reciclaje de las heces, un reciclaje de nutrientes, como hemos dicho y seguiremos explicando en el capítulo que sigue. Bueno, ahora veamos el diagrama de la distribución de la densidad de biomasa aérea y biomasa del suelo. Este es muy interesante. Aclaremos que la biomasa aérea es esta parte, lo que está del nivel del suelo para arriba, que vienen siendo todas las hojas y tallos. Biomasa significa masa viva. Entonces es la biomasa que se produjo en la fotosíntesis. Y la biomasa del suelo, pues obviamente son las raíces. Veamos esta gráfica. Bueno, aquí tenemos el nivel del suelo. Y en el eje de las X, que viene siendo este, es densidad volumétrica, o sea, materia seca por centímetro cúbico. Y vemos que la mayor cantidad de volumen que hay de raíces es en los primeros 20, 30, 40 centímetros. Es el suelo que más debemos cuidar y que desgraciadamente el que más erosiona y afectamos con químicos y pesticidas y venenos que echamos al suelo, porque ahí es donde está la mayor parte de vida de nuestro suelo. Ahí está oxigenado y hay un montón de microorganismos, de bacterias, de hongos, actinomycetes, en fin. Obviamente también escarabajos, lombrices, la macrobiótica. Entonces tenemos que cuidarlo. También cuando veamos suelo vamos a ver que para hacer un análisis de suelo siempre lo obtenemos entre 0 y 20, 30 o 40 centímetros, porque pues es el suelo que más nos interesa, porque es donde las raíces van a obtener más nutrientes, más minerales para su crecimiento. Es muy importante saber cómo crecen las plantas para poderla manejar. Bueno, ¿cómo crece? La producción de nuevas hojas en una planta individual es prácticamente un proceso continuo, excepto cuando se pastorea. Aquí es otra razón, ¿por qué no tenemos que tener el ganado una semana o 15 días en un potrero? Porque no dejamos crecer la planta. Entonces tenemos que hacer pastoreos intensivos, de corta duración, alta carga y descansos largos, de 30, 40 o hasta 60 días en la época de secas.
Las plantas crecen bajo una sigmoide, como ya lo hemos mencionado, y en las primeras semanas, aquí tenemos en el eje de las X semanas, en la Y, extensión de las hojas sucesivas en centímetros. O sea, en la primera semana crecen las dos primeras hojas, después crecen tres, la cuarta hoja, la quinta, la sexta hoja, para cuando la séptima, octava hoja está creciendo, ya la segunda, tercera, cuarta hoja ya dejó de crecer, ya está media sombreada por las mismas hojas de la planta, ¿no? Pero bueno, sigue el crecimiento, una planta, la hoja 10, 11, y llega un punto en donde ya ninguna crece. Entonces, esto nos da la famosa curva sigmoide, típica curva de crecimiento de la planta. Aquí tenemos una planta joven, donde crece lentamente al principio, aquí rápidamente, y después deja de crecer, y la planta se madura. Obviamente en el eje de las X tenemos tiempo, expresado en días, semanas, y aquí la biomasa, que ya explicamos qué es, y aclaro, es la biomasa aérea de la planta. Entonces el crecimiento típico de cualquier planta o animal, cualquier ser vivo, así crece. Bueno, tenemos que hacer conciencia que hay diferentes tasas de crecimiento del pasto a lo largo del año. Tendremos épocas en donde hay mayor crecimiento y épocas donde hay menor crecimiento. Antes que todo, en el eje de las X otra vez tenemos tiempo, que puede ser expresado en días o semanas o meses para zonas muy áridas. Y en el eje de las Y tenemos biomasa, que obviamente nos referimos a la biomasa aérea, expresada en kilos por hectárea, libras por acre en otros países, en fin. Bueno, en la época donde los días son largos, hay mucha energía solar, que en esta parte del mundo, en el hemisferio norte, son en los meses de junio, julio, agosto. De hecho, el día más largo del año lo tenemos en junio, el 21 de junio. Entonces, hay humedad, hay mucha energía solar, pues la plaza, aunque empieza a crecer lentamente, pero tiene un rápido crecimiento aquí en la fase 2, y después cuando se madura, pues dejará de crecer, como todas las plantas o animales. Habrá épocas, enero, febrero, en donde el clima es más fresco, los días son más cortos. Recuerden que el día más corto del año en el hemisferio norte es el 21 de diciembre. Hay escasez de energía, hay escasez de agua porque hay una época de sequía, hay una temperatura más baja, o sea, la planta requiere un poquito de calor para crecer. Entonces, pues tendremos esta curva de crecimiento, en donde lentamente crece la planta y el nivel de producción de biomasa pues va a ser menor. Y entre esta curva, que es la menor, y la mayor, tendremos todo tipo de curvas entre estas dos. Aquí pinté o dibujé nada más una, que es la intermedia, en donde pues ya dependerá del lugar donde estemos, en donde la planta pues crece de manera intermedia entre el máximo crecimiento y el mínimo, ¿no? La realidad es que va a haber una época que estamos produciendo mucho forraje, y ya para noviembre, diciembre, en este área del mundo va a empezar a crecer menos. Entonces aquí es donde recuerden que hablamos la ley 4 del pastoreo racional incentivo, que tenemos que tener reservas para este periodo. Pero a medida que se agudiza las secas, marzo, abril, mayo, si es que todavía no ha llovido, entonces va a haber una mayor escasez, y forzosamente necesitamos tener unas reservas para que nuestro ganado siga produciendo, mantenga su producción durante todo el año, que recuerden que dijimos es uno de los objetivos que buscamos en el manejo intensivo del pastoreo. Como anécdota, yo les puedo asegurar que cada año, alrededor de abril, mayo, me llegan ganaderos y me preguntan: oiga, doctor Cronos, usted que es especialista en manejo de forrajes, no tengo pasto, ¿qué hago? Y yo me le quedo pensando y le digo: oiga, este es el primer año que en mayo no tiene pasto. No, ¿cómo cree? Todos los años
de cada año no tengo pasto. Bueno, ¿y qué hace cuando tiene exceso o buena producción de forraje? ¿Por qué no lo conserva? ¿Por qué no hace un ensilaje? ¿O por qué no siembra un área de caña de azúcar? ¿Por qué no hace heno? ¿O por qué no planea dar plátano, si en su región hay plátano, desechos de plátano, o cáscara de naranja, o desechos de piña, en fin, ¿no? O sea, ahorita lo único que puede hacer es comprar alimento y le va a salir muy caro. Para el próximo año, en los meses de septiembre, octubre, planee, regrese conmigo y hacemos una estrategia de producción de forraje para las sequías. Pero ahorita no queda otra opción que comprar alimento. Entonces, un dato muy importante que preguntan los productores es: ¿cómo medimos la biomasa aérea en un potrero? ¿Cómo sé cuánto forraje tengo en cierta área determinada? Y la verdad es un método relativamente simple y existen prácticamente nada más dos métodos. O mido la cantidad de biomasa a ras del suelo o con el sistema de pastoreo simulado. Los dos tienen sus ventajas y desventajas, como explicaremos a continuación. En cualquiera de los métodos se va a usar un cuadrante, que puede ser cuadrado, redondo o cualquier forma, pero con un área determinada que tenemos que conocer de la manera más precisa que se pueda. El área de este cuadrante dependerá del tipo de pasto, pero por lo regular es de 1/4 de metro cuadrado a 1 metro cuadrado. Puede ser de medio metro cuadrado, pero bueno, en pastos que son rastreros y son muy uniformes, a lo mejor con 1/4 de metro cuadrado es suficiente, ya que es menos trabajo cortar una área más pequeña. Pero habrá potreros de panicum, como es el Guinea o Privilegio, que necesitamos cuadrantes más grandes para abarcar más área y sea más representativo del terreno, ¿no? Otra excepción es el caso de maíz o paso Taiwán o sorgo, que se siembra en surcos. Ahí por lo regular cortamos 2 o 3 metros lineales de este pasto, ¿no? Es preferible un cuadrante redondo, pues el mayor error está en el perímetro y estos cuadrantes tienen menor perímetro. Voy a salirme de la presentación para explicar los puntos que hasta ahorita he hablado. Sigamos con nuestro ejercicio y decíamos que podemos tener cuadrantes de 0.25 metros cuadrados o de 0.50 metros cuadrados, o sea, medio metro cuadrado, o de 1 metro cuadrado. Estos cuadrantes podrían ser cuadrados o redondos. Vamos a empezar con un cuadrante que sea cuadrado, ¿no? Y vamos a suponer que yo escogí tener cuadrantes de 0.5 metros cuadrados, algo intermedio entre 0.25 y 1 metro. Entonces la primera pregunta es, a ver, si es cuadrado, que obviamente es más fácil de obtenerlo, ¿de qué tamaño tienen que ser los lados? El lado A, B, C, D, que obviamente todos son del mismo tamaño, ¿no? ¿De qué tamaño tienen que ser para que esto dé 0.5 metros cuadrados? A ver, pónganse a hacerlo y díganme de qué tamaño es. Vamos a dar un minuto para hacerlo. Bueno, mucha gente me dice, no, que los lados tienen que ser de 0.5 metros. Pues si yo multiplico 0.5 metros por 0.5 metros, me va a dar 0.25 metros cuadrados. Esto estaría correcto si mi meta fuera sacar 0.5 metros cuadrados, pero no lo es, entonces esto no es. Entonces, ¿cómo lo hago para obtener la longitud de cada lado? Obviamente hago una raíz cuadrada de 0.5 y esto me va a dar aproximadamente 0.71 metros. Nosotros tenemos que 0.71 por 0.71 me va a dar 0.5 metros cuadrados. Si yo les pregunto, oye, ¿cuál es el perímetro del área? Pues el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces el perímetro sería
lo puedo hacer con la calculadora y sería 0.71 por 4 y me da 2.84 metros. Yo necesito conseguir metros de alambre y los hago cuadrado y ya me va a dar medio metro cuadrado de área. Muy bien. Podría decir, bueno, lo voy a hacer rectangular, nada más de manera de explicación, pues los lugares son cuadrados 0,2, pero bueno, si lo hago de rectangular, entonces, digamos, un cuadrante así, para que me dé 0.5, ¿de qué tamaño tiene que ser? Pues inclusive la operación está más fácil, es 1 por 0.5. 1 por 0.5 me va a dar 0.5 metros cuadrados. No tuve necesidad de hacer una raíz cuadrada del área, porque no es cuadrado. ¿Cuál es el perímetro? Pues el perímetro sería la suma de este más este y de este más este. Entonces 1 más 1, 2, más medio, da 3. 3 metros lineales es el perímetro, igual a P. Vean, por el hecho de haberlo hecho rectangular, que tengo más perímetro que el que lo hice cuadrado. Aquí voy a tener más error, porque si el error es más probable que lo tenga en el perímetro, o sea, que corte un poquito más, un poquito menos de lo que quiero cortar, en el centro pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces va a haber más error. Por tal motivo, lo más fácil y menos error que tenemos es en los cuadrantes circulares. Vamos a ver qué perímetro tenemos para que fuera 0.5 metros cuadrados. A ver qué perímetros tenemos. ¿Cómo lo hacemos? A ver, tómense un tiempo y háganlo, ¿no? Bueno, para eso tenemos que saber algunas fórmulas. La fórmula del área, voy a poner por acá, el área del círculo es pi por r cuadrado, y la fórmula del perímetro es igual a pi por d, o sea, por el diámetro. Entonces, ¿qué haría? Pues lo primero que tengo que sacar, pues lo que tengo que sacar es d. ¿Cómo obtengo d? Bueno, puedo obtener radio. R cuadrada es igual a área entre pi. O sea, como esto está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Cuál es el área? Ya lo sabemos, 0.5 entre el pi, que es 3.1416. ¿Y qué tenemos como resultado? A ver, sacamos nuestra calculadora y obtenemos que 0.5 entre 3.1416 es igual a 0.1592. Vamos a aproximar bien y hacerle lo más preciso que podamos para tener menos error. Este es r cuadrado. Oye, ¿y cómo obtengo r? Pues muy fácil. Simplemente saco raíz cuadrada cuadrado y raíz cuadrado de este mismo número, ¿no? Y eso me va a dar r. Entonces saco la raíz cuadrada de 0.1592. Me da 0.399. Aquí mi calculadora indica 0.3989. Pero si lo quiero aproximar a 3 decimales o a 4 inclusive, pues este 8 sube a 9. Entonces con 0.399 es suficiente. Pero este no es el diámetro, es el radio. ¿Cómo saco el diámetro? Pues sabemos que 2 veces el radio es el diámetro. Entonces, tenemos que diámetro es igual a R por 2. Lo que va a salir, es más, sin borrar la información en la calculadora, simplemente le pongo por 2 para que sea más preciso. Me va a dar un diámetro de 0.798 metros. Ese es el diámetro. Ahora, ¿cómo obtengo el perímetro? Pues perímetro es igual a pi, que es 3.1416, por el diámetro, que es 0.798.
a ver qué resultado me da. Y en mi calculadora tengo el diámetro, nada más lo multiplico por 3.1416 y tengo un perímetro de 2.5 metros. Como verán, es el menor perímetro. El del cuadrado daba 2.84, el rectángulo dio 3 y este me da 2.5. Y además es el cuadrante más fácil que elaborar, porque hacer un cuadrado tiene que ser un cuadrado con ángulos de 90 grados, muy bien hecho para que dé 0.5 metros. Aquí tiene que ver 90 grados y es más difícil, y que además no se vaya a pandear así un poquito el alambre porque ya da menos área, en fin, es más difícil hacer esto que hacer un círculo. Ya lo podemos rodar en el piso para que no se pandee, y obviamente lo puedo hacer de 2.6 metros para que aquí 10 centímetros se estén empalmados, lo amarro o lo mando a soldar y ya me queda mi cuadrante para trabajar. Voy a regresar a la presentación, pero vamos a seguir haciendo ejercicios. Entonces decíamos que es preferible un cuadrante redondo, pues el mayor error es en el perímetro y estos cuadrantes tienen menos perímetro. Salió el que tenía 2.5 metros de perímetro. Aquí pongo como ejercicio hacer un cuadrante de 0.25 metros cuadrados con un alambre. Háganlo. Yo ya hice ahorita de 0.5, se hace de la misma manera. Voy a continuar. Entonces decíamos que había dos métodos de muestreo. Vamos a empezar obviamente por el método 1, que es el ras del suelo. Este método simplemente consiste en cortar todo el forraje al ras dentro del cuadrante con unas tijeras o un machete. O sea, desde el ras del suelo. Este forraje es la biomasa aérea total en el potrero, y de ahí definiremos la intensidad de pastoreo que queramos. O sea, le vamos a decir, de este forraje que corté, el animal quiero que se coma de 70 a 90%. Un 90% es muy intensivo, nada más va a dejar un 10%. Quiero que se coma 80%, o sea, que deje 20%. Y ya el de 70% es el menos intensivo, que dejamos el 30%. Yo por lo general estoy entre 80 y 90% de intensidad. Y así, con esa información, puedo calcular cuántos animales tengo de forraje por hectárea o por potrero, ¿no? Entonces aquí vemos, mira, en esta diapositiva está el cuadrante puesto, el alambre. Todo lo que hacemos nosotros es que cortamos alrededor del forraje con el machete, por afuera del cuadrante, lo más pegadito al cuadrante que podamos. Por eso le digo que es el error experimental, está en el perímetro. Ya después de que lo tenemos bien definido, puedo quitar el aro y ya corto al ras del suelo, y obviamente lo voy a empezar con una báscula. Aquí estoy en Japón en cursos que fui a hacer ahí de forraje, y lo estamos cortando con una tijera eléctrica o puede ser manual. Tenemos nuestro cuadrante, este es un cuadrante más chiquito, pues es un paso muy bajito, y vamos a pesar qué cantidad de forraje cortamos. Los dos casos están siendo al ras del suelo. Vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que corté 135 gramos en 0.25 metros cuadrados. 135 gramos, a ver, yo lo voy a apuntar y ahorita vamos a ir a ver el papelito, pero son 135 gramos en 0.25 metros cuadrados. Mi meta es tener una intensidad de pastoreo del 70%, esa es una intensidad baja en este ejercicio, y el pasto tiene 27% de materia seca. Esta es la información. La pregunta es, ¿cuántos animales de 300 kilos puedo meter por hectárea por día? Vamos a irnos otra vez a hacer el ejercicio. Me salgo de la presentación. Aquí tengo ya escrito lo que acabamos de mencionar. 105 gramos en 0.25 metros cuadrados, 70% de intensidad y 27% de materia seca tiene ese pasto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a calcular cuál es la cantidad de forraje que hay por hectárea con esta información.
Entonces esto es una regla de 3 muy simple, en donde puedo decir que 0.135 kilos, ojo, ya lo cambié a kilogramos para no estar trabajando en gramos, que dan números muy grandes, hay en 0.25 metros cuadrados. La pregunta es, ¿cuánto forraje hay? ¿Cuántos kilos? En 10.000 metros cuadrados. Esta es la regla de 3. Acuérdense de la línea imaginaria. Entonces yo voy a multiplicar 10.000 por 0.135 y lo voy a dividir entre 0.25. Vamos a ver cuál es el resultado de X, que viene siendo la cantidad de kilos por hectárea. 0.135 por 10.000 entre 0.25 y nos da un resultado de 5.400 kilos por hectárea. Ahora sí le puedo poner aquí la hectárea. Bueno, ahí la llevamos. Ahora, la siguiente paso tenemos que decir es que yo quiero 70% de intensidad de pastoreo. Intensidad. Entonces, yo tengo que calcular cuál es la biomasa disponible para el animal y la no disponible. Pero bueno, a mí me interesa la biomasa disponible. ¿Cómo lo saco? Bueno, yo digo, de 100 kilos que hubiera de forraje, yo quiero que el animal se coma 70 kilos. Pero yo no tengo 100 kilos, yo tengo 5.400 kilos. ¿Cuánto forraje se debe de comer el animal? Porque son 70 kilos que coma. Entonces, ¿cuántos kilos que coma? Ahora sí, tengo aquí mi línea imaginaria, que ahora es en este sentido. Por eso siempre hay que poner las unidades para no confundirnos. Y multiplico 70 por 5.400 entre 100. Entonces hago mi operación y me da una cantidad de forraje disponible. Vamos a poner aquí una D para que quede claro. De 3.780 kilos. Esto es del total que va a haber de 5.400 kilos. El animal va a poder comer con esa intensidad de pastoreo 3.780 kilos. Entonces la diferencia va a ser 1.620 kilos. No se los va a comer, se van a quedar en el potrero. Es una intensidad baja, Yo por lo general uso 80-90%. Pero bueno, así estamos haciendo este ejercicio. Y esto obviamente es por hectárea porque seguimos trabajando por hectárea. Ahora, la siguiente operación que tengo que saber es, esto es, como yo fui al campo y obtuve el forraje verde, esto es materia verde. Hasta ahorita hemos estado trabajando siempre en materia verde. Bueno, el animal come en materia seca, como ya explicamos anteriormente. Bueno, entonces tengo que cambiar esto a materia seca. ¿Cómo lo hago? ¿Qué me dice este 27%? 27%, o sea, obviamente por 100. Por 100 kilos de materia verde, yo voy a tener 27 kilos de materia seca. ¿Cuántos kilos de materia verde tengo por hectárea? Pues tengo 3.780 kilos de materia verde. Le pregunto, ¿cuántos kilos de materia seca? Otra vez despejo X y a ver qué nos da. Es 3.780 por 27 entre 100. Y nos da que tengo una cantidad de 1.020.6 kilos. Ahora sí, de materia seca por hectárea. Muy bien, vamos bien. La pregunta era, ahora, ¿cuántos animales puedo meter de 300 kilos? Finalmente, esto es lo que queremos contestar. Tengo que saber cuánto come un animal. Y ya vimos que come el 3% de su peso vivo en kilos por animal por día. Eso es algo que tienen que saber. Entonces un animal de 300 kilos, ¿eso qué me está diciendo? Que 100 kilos de peso vivo comen 3 kilos de materia seca
por animal por día. El animal pesa 300 kilos. ¿Cuánto va a comer en kilos? Y bueno, es una regla de 3 muy simple, donde es 300 por 3 entre 100 y me da 9 kilos de materia seca por animal por día. Ahora sí, ya para terminar, ¿y cuántos animales puedo meter en una hectárea? Bueno, un animal come 9 kilos de materia seca. ¿Cuántos animales, que es la pregunta, puedo tener si tengo 1020.6 kilos de materia seca? Ya es la materia seca aprovechable por el animal, porque ya le quitamos lo no aprovechable, que era 1620. Hago mi regla de 3 y realmente esta regla de 3 simplemente es dividir 1020.6 entre 9 y me da que puedo tener 113.4 animales en una hectárea. Y esa es la respuesta de la pregunta que se hizo. Claro, si el potrero no fuera de una hectárea, fuera de media hectárea, entonces pues puedo hacer otra regla de 3. 113.4 animales en una hectárea, ¿cuántos animales en media hectárea? Y obviamente es la mitad, ¿no? Entonces simplemente 113.4 entre 2 me da 56.7 animales. O sea, 57 animales puedo tener. Ese es el forraje que va a tener para un día y le debe de alcanzar. Y así vamos a ir haciendo más cuentas, y más cuentas, sobre todo cuando vemos carga animal y sigamos avanzando en el curso. Por lo pronto voy a regresar a mi presentación. Hay otro método, el método de pastoreo simulado. Vamos a ver de qué se trata ese método de pastoreo simulado. Este método consiste en cortar solamente el forraje aprovechable, o sea, ya no necesitamos saber qué porcentaje de forraje queremos aprovechar, nada más vamos a cortar el forraje aprovechable dentro del cuadrante con unas tijeras o con un machete. O sea, nosotros vamos a ir cortando el forraje dentro del cuadrante, hasta que digamos, hasta aquí quiero que pastoreen, este es el 70, 80, 90% de intensidad que quiero, entonces ya peso el forraje, es el forraje aprovechable. El forraje aprovechable es una estimación de la cantidad de forraje que deseo que los animales consuman. Esto se debe hacer por estimación visual. Esa es la parte que critica mucha gente de este método. La crítica del método anterior, del ras del suelo, es que dice, es que el animal no come al ras del suelo, entonces no tiene caso que corte al ras del suelo. Sobre todo si este forraje que corté lo voy a mandar a analizar para proteína, para digestibilidad, pues qué caso tenía cortar al ras del suelo. Entonces, este método evita eso. Yo nada más voy a cortar el forraje que el animal se va a comer. Pero también está la crítica que dice, bueno, ¿y cómo yo voy a saber lo que el animal come? Pero bueno, es una estimación visual que con práctica lo llevamos a hacer muy, muy preciso. Consiste en agarrar el pasto con la mano como si fuera la lengua del animal. Estamos simulando al animal. Se llama pastoreo simulado. E irlo cortando hasta llegar al aprovechamiento o utilización deseada del pastizal. El animal no tiene un machete, pero tiene mucho más fuerza que nosotros, simplemente la arranca. Nosotros lo agarramos y en lugar de hacer tanto esfuerzo, lo cortamos con el machete y lo metemos en una bolsa, lo vamos a cortar y agarrar y lo volvemos a cortar hasta que llegamos al aprovechamiento que queremos. Aquí ven cómo está aquí este productor cortando. Hagamos un ejemplo de estimación de la misma pregunta. ¿Cuántos animales de 300 kilos puedo meter por hectárea por día con el mismo porcentaje de materia seca? Pero obviamente ahora cortamos menos porque es nada más lo aprovechable. Claro, esto dependerá de la cantidad de follaje o de biomasa que hay en cada rancho, en cada potrero. No necesariamente tienes que cortar menos. Puede que haya mucho más forraje y cortes más, ¿no? Entonces me salgo de la presentación nuevamente, me voy a la hoja de trabajo y expliquemos, ¿no? Entonces tenemos que
95 gramos también en 0.25 metros cuadrados. Y la pregunta es la misma. Hago mi regla de 3. Bueno, lo paso a kilos para que sea más fácil. Simplemente divido 95 gramos entre 1000 gramos y esto me va a dar kilos. Y la respuesta es 0.095 kilos hay en 0.25 metros cuadrados. ¿Cuántos kilos hay en 10.000 metros cuadrados? X es igual a 10.000 por 0.095 entre 0.25. 10.000 por 0.095 kilos entre 0.25 y me da 3.800 kilos. ¿De qué? De materia verde por hectárea, porque ya lo convertí a hectárea. Muy bien. Hay que sacar materia seca. Es el mismo 27% de materia seca. O sea, 100 kilos de materia verde tiene 27 kilos de materia seca. Este es verde, pues obviamente lo pongo aquí, por eso escribí las unidades. Entonces pongo 3.800 kilos de materia verde. ¿Cuántos kilos de materia seca? Aquí está la X, una línea imaginaria. Entonces multiplico 3.800 por 27 entre 100. Y me da 1.026 kilos de materia seca por hectárea. Que es muy similar al otro ejercicio que daba 1.020. O sea, los hice los ejercicios similares. El animal de la misma manera pesa 300 kilos, va a comer un animal, que ya lo hicimos en el ejercicio anterior, 9 kilos de materia seca por animal por día. Yo no tengo 9 kilos, sino tengo 1.026 kilos por hectárea. Entonces la pregunta es, ¿cuántos animales por hectárea puedo meter aquí? 1 por 1.026 entre 9, o sea, realmente tenemos que dividir 1.026 entre 9 y nos da 114 animales. En el ejercicio anterior daba 113.4, o sea, son muy similares. Si el potrero fuera de media hectárea, en lugar de 1 hectárea, pues obviamente es la mitad, que sería 114 entre 2, 57 animales. Lo mismo que daba en el otro ejercicio. Muy bien, sigamos. Vamos a regresar a nuestra presentación. Aquí estamos. Bueno, ok, seguimos con nuestra presentación. Ahora muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo obtengo el porcentaje de materia seca? Porque yo puedo obtener la cantidad de forraje, los 135 gramos de forraje o lo que yo corto de forraje en el cuadrante. Pero bueno, ¿cuánto sé qué porcentaje de materia seca tiene? También puede haber muchos métodos para obtener, pero en general la meta es sacar el pasto y calcular de ese pasto cuánto es agua, cuánto es materia seca y esta materia seca de qué nutrientes está compuesta. O sea, mandarla a analizar. Para los análisis de laboratorio es necesario secarlo a 60 grados centígrados, o sea, entre 55 y 65 grados, para desnaturalizar la proteína cruda y afectar la digestibilidad del forraje. O sea, arriba de 65, 70 grados se afecta la proteína y ya no nos va a dar una buena estimación de cuánta proteína cruda hay. Entonces, por eso hay que hacerlo en un horno secador, pero que no pase de 65 grados. Aquí tenemos los hornos de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Ese está graduado a 55 grados, en este momento hay 53 porque abrimos la puerta, bajó la temperatura, pero bueno, aquí estamos secando nuestro pasto, después lo vamos a pesar y finalmente lo podemos analizar. Este es un Keldan, es para sacar proteína cruda, o más bien nitrógeno, que no hay análisis, no hay un análisis de proteína cruda, pero bueno, sabemos el 16
50% de la proteína en nitrógeno, con una regla de 3, estimamos la proteína cruda. Bueno, entonces vamos a tomar esta información para obtener el porcentaje. A continuación vamos a estimar el porcentaje de materia seca que tiene la muestra. Teníamos que de materia verde teníamos 100 gramos, de materia seca teníamos 41.6 gramos y el peso de la bolsa, que obviamente tenemos que meter el forraje en la bolsa para poderlo pesar si no se desparrama por la báscula, es de 20 gramos. Es una bolsa de papel. Bueno, realmente el primer día que yo metí la bolsa pesó 100 gramos, como lo indiqué inicialmente. El segundo día pesó 57.8 gramos, dependiendo de la humedad que perdió. El tercer día pesó 41.6 gramos, pero yo no sé si la bolsa está totalmente seca todavía, o podría tener humedad y pesar un poco menos el siguiente día. Entonces la vuelvo a meter al horno a 55-60 grados y pesó 41.6 gramos. Ah, caray, esto es lo que llamo peso constante. Ya puedo yo asegurar que ya no va a volver a perder peso, porque pues si en 24 horas no perdió nada, pues ya es un peso constante. Ahora sí, yo podría decir ahorita, oye, vamos a hacer una regla de 3 y 41.6 de 100, pues es 41.6%. Por eso puse 100 para que fuera fácil hacer esta explicación. Pero este dato está incorrecto. Porque este es los 100 gramos con el peso de la bolsa y los 100 gramos con el peso de la bolsa. Yo tendría que restar el peso de la bolsa aquí y acá. Mucha gente dice, no, pues si lo resto este con este, pues van a anular el peso de la bolsa, y no es así. Entonces yo realmente lo que tengo que decir es, bueno, ¿cuál es la cantidad de materia verde de pasto? Vamos a ponerle aquí pasto para que ahora sí quede claro. Es 100 gramos menos 20 gramos, o sea, 80 gramos. ¿Y cuál es la cantidad de materia seca de pasto? Pues sería 41.6 gramos menos 20 gramos. O sea, la materia seca de pasto sin bolsa es 21.6 gramos. ¿Ok? Ahora yo voy a hacer una regla de 3. El 100% de la muestra es 80 gramos. O sea, eso es la materia seca y la materia verde. La pregunta es, ¿qué porcentaje de la muestra va a ser 21.6 gramos? Y este porcentaje nada más va a ser materia seca, porque agua ya no tenemos, ya se deshidrató el pasto. Entonces hacemos nuestra regla de 3, 21.6 por 100 entre 80, a ver cuánto da. Entonces es 21.6 por 100 entre 80 y me da X, que en este caso es porcentaje de materia seca de 27%, que es el dato que estábamos manejando, pues así se había determinado, por eso lo sacamos así. ¿Okay? Otra manera de hacerlo sería con una manera más rápida, que sería con el horno de microondas. Bueno, vamos a regresar y ahorita vamos a explicar eso. ¿Ok? Aquí nos quedamos. La pregunta es, yo no quiero 3 o 4 días para determinar la materia seca. Yo lo quiero hacer en 5, 10, 15 minutos para tomar la decisión de cuántos animales voy a meter por potrero. ¿Cómo puedo obtener la materia seca del pasto rápidamente? Si el objetivo es solamente saber el porcentaje de materia seca y agua, se puede obtener al sol en varios días o en un horno de microondas en unos cuantos minutos. Entonces yo voy a meter ese forraje en periodos de 15 segundos en el microondas. Lo tengo que sacar, lo tengo que dejar enfriar 1, 2 o 3 minutos y otra vez meter la muestra por 15 segundos y volver a
meter la muestra al microondas, otra vez se va a calentar, se va a humedecer la bolsa, lo tengo que sacar, dejar enfriar, lo tengo que pesar, otra vez lo vuelvo a meter y así lo hago varias veces hasta que sea a peso constante. Es importante decir que no hay que dejarlo más de 15 segundos porque se puede quemar la bolsa y quemarse el microondas. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces inclusive es recomendable meter un vaso de agua cuando no hay experiencia, porque eso evita que se vaya a incendiar la bolsa. Pero simplemente hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces aquí está el horno del microondas que calienta rápidamente y deshidrata la muestra. Este aparato que ven aquí es un aparato muy útil que vi en Japón. Este es mucho más seguro, no es microondas, lo hace con un foco que calienta. Simplemente se mete una muestra muy pequeña, esta es una báscula integrada, lo cierras, empieza a mover un pequeño ventilador con el calor y empieza a perder peso y después también de 15 a 20 minutos ya la muestra está seca y aquí te marca inclusive el porcentaje de material. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el horno de microondas. Aquí metimos una submuestra del pasto en una bolsa de papel y pesó 30 gramos. Cabe mencionar, no lo había dicho, que los 100 gramos también era una submuestra del pasto que habíamos cortado en el medio metro cuadrado o en el 0.25 metro cuadrado. No podemos meter todo lo que cortemos al horno porque no tenemos hornos tan grandes y la capacidad es limitada. Entonces hay que tomar una submuestra representativa. Si cortamos 2 kilos de forraje, bueno, tomamos una submuestra de 100, 200 gramos y la metemos al horno. No podemos meter los 2 kilos porque no nos cabría, ¿no? En este caso, si tomamos una submuestra de 500 gramos, que es lo que cortamos en un cuarto de metro cuadrado, entonces tomamos aquí una submuestra más pequeña porque lo vamos a meter al microondas, ¿no? Entonces, aquí dice el ejercicio: se metió una submuestra de pasto en una bolsa de papel y pesó 30 gramos. La bolsa de papel pesaba 10 gramos, obviamente es una bolsa más chica. Después de secarla a peso constante en el microondas, la muestra seca pesó 15.4 gramos. ¿Cuál es el contenido de materia seca? Entonces, otra vez nos vamos a hacer el ejercicio. Dijimos que la materia verde era 30 gramos, la materia seca 15.4 gramos y la bolsa de papel, el peso de la bolsa, 10 gramos. Vamos a ver qué sale. Ok, en el primer peso pues pesaba 30 gramos. En los primeros 15 segundos, 10, 15, 20 segundos, pesó a lo mejor 20 gramos. Después lo volvimos a meter y pesó 17 gramos. Lo volvimos a meter por 15 segundos y pesó 15.4 gramos. Lo volvimos a meter otra vez por 10, 15 segundos y pesó 15.4 gramos. Y esto es lo que le llamamos peso constante. Igual que el anterior. Ya dijimos que tenemos que restar el peso de la bolsa. Entonces tenemos materia verde de pasto, 30 menos 10, 20 gramos. Materia seca de pasto, ya deshidratado, 15.4 menos 10, 5.4 gramos. Y hacemos la misma regla de 3. El 100% de la muestra, o sea, la materia seca y la materia verde, son 20 gramos. ¿Qué porcentaje será materia seca? Porque ya el pasto está seco, que son 5.4 gramos. Entonces, ¿qué porcentaje serán estos 5.4 gramos de 20? Entonces, hacemos la misma operación. Entonces, tenemos 5.4 por 100 entre 20 y nos da otra vez 27% materia seca. Pues estamos haciendo el mismo forraje, deshidratando el mismo forraje. Y esto, en lugar de haber hecho en 3 o 4 días al sol o en el horno convencional a 60 grados, en la secadora, lo hacemos a lo mejor en 15 minutos, porque sí tenemos que esperar entre pesada y pesada para que la bosca se enfríe y se evapore el agua, porque el agua pues hierve y por eso sale de la bolsa.
Obviamente la gran desventaja que para un análisis de proteína cruda, esto método no nos sirve, porque la proteína cruda se desnaturalizó. Este método nada más es para sacar porcentaje de materia seca y ahí hay que tirar la muestra porque ya no sirve para nada. O secarla al sol, nada más que al sol es más trabajo porque tenemos que sacarla en la mañana para que se deshidrate, ya cuando se mete el sol, meterla a un lugar por si llueve o la humedad relativa que hay alta en el campo. Al otro día salió el sol, saca la bolsa. Que no hubo sol, pues ni la sacas la bolsa o la sacas pero en la sombra porque nada más para que se ore, no hay sol. Después hay sol, pues afuera es más trabajo hacerlo al sol que en un horno a 60 grados, donde nada más lo metes ahí, en 3 o 4 días está lista. Pero esta deshidratación que estamos haciendo del pasto es como si fuera hacer pacas o hacer heno, ¿no? Deshidratar el pasto para empacarlo, es algo similar. Bueno, regresemos a nuestra presentación. Bueno, vamos a ver otros aparatos para medir la biomasa aérea. Este lo vi en Japón, nunca lo he visto en otro lugar. Es un medidor electrónico a base de capacitores. Hay que calibrarlo, tampoco es mágico. Lo calibramos, o sea, vamos a un potrero, lo ponemos en el potrero y cortamos la cantidad de forraje que hay en el potrero, como lo hicimos ahorita con el cuadrante, y decimos, con esta cantidad de forraje nos da cierto valor aquí. Entonces ya vamos haciendo una regresión. Ya después, posteriormente, cuando esté el aparato equilibrado, nada más lo sacamos al campo, lo ponemos en el puntero y nos dice la cantidad de kilos por hectárea en materia seca. No lo tenemos. Lo que sí tenemos aquí, y lo hemos usado mucho, es el disco medidor de forraje. Este también lo tenemos que calibrar. Aquí hay uno redondo, aquí hay uno cuadrado. Obviamente yo los prefiero redondo. En donde lo que hacemos es que lo llevamos al campo. Este tubo está graduado en centímetros. Entonces lo dejamos caer y medimos que hay 30 centímetros de forraje. Cortamos el pasto y anotamos el número de muestra. Vamos a otro potrero, a otro lugar en el potrero, y hacemos la misma. Y ahora nos midió que había 50 centímetros, o sea, había más forraje. Cortamos el pasto abajo del disco y lo pesamos y le sacamos materia seca. Vamos a otro lugar en el potrero y ahora midió 20 centímetros, hay menos forraje. Cortamos el pasto y le sacamos materia seca. Y así lo hacemos 10 veces en el potrero. Entre más uniforme esté el potrero, menos veces hay que hacerlo. Si hay mucha desigualdad, hay que hacerlo más veces. Pero digamos unas 10 veces. Calibramos con una ecuación, una regresión, y posteriormente ya nada más vamos al campo y hay 27 centímetros. Entonces nos vamos a la regresión y nos dice 27 centímetros es equivalente a tantos kilos de materia seca por hectárea. Después nos vamos a otro lugar y tomamos la muestra y ahora hay 40 centímetros. Nos vamos a la regresión y en 40 centímetros hay tantos kilos de materia seca por hectárea. Entonces es un método muy fácil que realmente se utiliza mucho en investigaciones cuando hacemos tantos muestreos, ¿no? Pero para el caso de los ganaderos es más práctico llevar su aro, cortar, ya sea al ras del suelo o pastoreo simulado, y tomar la decisión de cuántos animales por hectárea va a meter. Y si quieren mandar a analizar la muestra para saber cuánta proteína y digestibilidad tiene su pasto, entonces si hay que deshidratar en una deshidratadora a 60 grados o al sol, pero con el cuidado de meterlo y sacarlo durante las noches, y pues mandarlo al laboratorio a analizar. Todos estos son conocimientos y herramientas muy útiles para manejar mejor nuestro potrero y por consiguiente maximizar la fotosíntesis, a que la planta crezca más. Y es uno de los objetivos que un pastor debe lograr a través del sistema de pastoreo. Entonces son herramientas para ver cómo va creciendo nuestro forraje, cuánta biomasa hay, cuántos animales tenemos que meter para tener una buena utilización en un día o en 2 o 3 días, pero entre menos días mejor. En fin. Nuestra meta es mantener hojas jóvenes y verdes porque tienen alta eficiencia fotosintética. Otra es promover que estas hojas jóvenes no estén sombreadas por hojas viejas o senescentes, que por consiguiente ya no son productivas y de menos calidad además. Y otra es con este método de pastoreo tener mayor relación hoja-tallo. Cuando nosotros pastoreamos a fondo, claro, dejando un 10-20%, lo primero que crece son las hojas.
Entonces lo que va a haber en 30, 40 días en nuestro próximo pastoreo va a ser más hojas que tallo. Si nosotros pastoreamos y dejamos mucho forraje, como en los pastoreos continuos, de que nada más el animal se come un 20-30% del forraje y lo demás se pone viejo, pues va a haber más tallo que hoja, ¿no? Entonces es muy importante estar consciente de esto. En consecuencia, la edad, estructura, morfología y anatomía de las plantas tienen efectos sobre la eficiencia fotosintética, sobre todo la edad, pero bueno, todos esos factores también influyen en la eficiencia de la planta fotosintética. La estructura vendría siendo la relación hoja-tallo, la morfología y anatomía viene siendo si las plantas son 3 y C4, obviamente una planta C4 crece más porque es más eficiente, pero una C3 es de mejor digestibilidad porque tiene menos heces vasculares, es más digestible, en fin. Pero independientemente de todos estos factores, el rancho para nosotros va a ser negocio, vamos a ganar dinero, vamos a tener utilidades gracias a la reacción química de la fotosíntesis que ocurre en la lámina de las hojas, donde la energía no nos cuesta, que es el sol. Toda la demás energía para producir nos va a costar. La energía del trabajador nos va a costar porque le vamos a pagar. La energía de una chapeadora mecánica nos va a costar porque pues, va a usar diésel o gasolina. Cualquier otra fuente de energía o cualquier elemento que mete el rancho, pues va a costar. Entonces lo único que no cuesta es el sol y por eso los ranchos son negocios. Aprovechemos bien el sol a través de la fotosíntesis. Bueno, vamos a estudiar otro término que se usa mucho en manejo y producción de forrajes, que es el índice de área foliar. ¿Qué significa índice de área foliar? La intercepción de la luz solar está en función de la cantidad de hoja o lámina de una planta, la cual para esta finalidad se expresa como índice de área foliar. Es la cantidad de hojas sobre el terreno, llamémoslo así. El índice de área foliar se define como el área de la superficie de la lámina de la hoja, medida solo por un lado, que quede claro, por unidad de área que tierra en donde esta hoja se encuentra. Por eso dije, es el número de metros cuadrados de hoja sobre metro cuadrado del terreno, o número de hectáreas de hoja sobre hectárea de terreno, o sea, siempre es la misma unidad, o centímetros cuadrados de hoja sobre centímetro de terreno. El índice de foliar en la cual prácticamente toda la luz solar es interceptada está por lo general en un rango entre 6 a 7 para las plantas, y vean que no tiene unidades. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero bueno, aquí tenemos el índice de foliar, aquí tenemos proporción de luz interceptada. Entre más índice de foliar, entre más hoja haya por unidad de área, va a haber mayor intercepción de sol, hasta un rango donde está 6-7, donde ya no aumenta la intercepción de sol, o sea, ya no tiene caso. Ese es otro punto muy bueno para decir, en este momento tenemos que pastorear, porque ya no va a aumentar el índice de foliar. Hagamos este ejercicio donde se midió en un área de 0.25 metros cuadrados la cantidad de lámina de la hoja y dio como resultado 12.200 centímetros cuadrados. Aquí tenemos la información que acabamos de mencionar, ¿no? Ok, antes de todo déjenme explicar aquí en papel qué es el índice de foliar. Entonces decíamos que es el área de la lámina entre el área de suelo. Puede ser en metros cuadrados, centímetros cuadrados, hectárea el área, y nada más que esta sea en la misma unidad. Entonces, si tenemos un índice de área foliar de 3, es como si aquí tuviéramos, digamos, vamos a suponer que esta rayita es 1 metro cuadrado. Y tendríamos 3 hojas sobre ese metro cuadrado. Si tuviéramos un índice foliar de 5, es como si tuviéramos 2 hojas más, y aquí está 1, 2, 3, 4, 5 sobre metro cuadrado. Claro, afortunadamente las plantas son una maravilla,
en lo que se requiere a fotosíntesis y bueno, y muchos otros aspectos, y las hojas no son así, porque esta hoja estaría sometida por esta, por esta, por esta y por esta. Entonces, si tenemos ahora sí una planta, una planta de forraje, aquí está el suelo, las raíces, realmente el sol entra por acá, o sea, la inclinación de la hoja es la apropiada para utilizar más energía solar. No deja de ver, si aquí tenemos un metro cuadrado, bueno, aquí hay 1, 2, 3 hojas, 4, 5, 6 hojas, o sea, hay mucha cantidad de hoja por metro cuadrado. Entonces, ya dijimos que el máximo es o lo óptimo es entre 6 y 7 de índice de área foliar. ¿Ok? Bueno, cuando la planta está chiquita, siguiendo con la explicación, tenemos hojita. A lo mejor tenemos un área foliar de 0.5. Cuando no hay nada de planta, 0. Después la planta crece más y sale una hoja inclusive más grandes. Entonces a lo mejor tenemos un área foliar de 2 o de 3. Crece más. Sigue creciendo también el tallo. En de 4 o 5. Crece más. O en de foliar de 6 o 7, ya podemos decir, ya no va a crecer más porque ya realmente ya dejar más crecimiento, pues se va a sombrear mucho la planta. ¿Ok? Y también la raíz, ¿no? Obviamente, fíjense cómo le escribí una raíz fibrosa. Es una gramínea, no es una leguminosa. Aunque esto aplica para las gramíneas y leguminosas. Ahora, si regresando a nuestro ejemplo, de 0.25 metros cuadrados. Ok, fíjense las unidades. Yo mañosamente las puse diferente porque tenemos que usar las mismas unidades. Entonces la pregunta sería, o esto lo cambio a centímetros cuadrados, o esto lo cambio a metros cuadrados. Eso como lo quieran hacer. Vamos a cambiar esto a centímetros cuadrados, ¿no? Entonces la pregunta es 0.25 metros cuadrados, ¿cuántos centímetros cuadrados son? Ok, esta es la pregunta. Entonces, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado? Es lo que quiero que ustedes me digan. A ver, díganme. Obviamente un metro cuadrado es 100 por 100 centímetros. Entonces, si yo multiplico 100 por 100 me da 10.000. Entonces, un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Estos dos son equivalentes. Entonces, si yo quiero cambiar 0.25 metros cuadrados, ¿cuántos centímetros cuadrados son? Es otra regla de 3, mi línea imaginaria. Entonces, 0.25 por 10.000 entre 1. Y es muy simple, ¿no? Es una cuarta parte de un metro cuadrado. Es una cuarta parte. Una cuarta parte de 10.000 es 2.500 centímetros cuadrados. Pero háganla, si usted multiplica 0.25 por 10.000 entre 1, pues va a dar 2.500 centímetros cuadrados. Ahora sí, el índice de área foliar dijimos son, vamos a poner una unidad si quieren, el área en centímetros cuadrados de hoja y el área en centímetros cuadrados de suelo. Ya están en la misma unidad. Entonces yo tuve 12.200 centímetros cuadrados de hoja entre 2.500 centímetros cuadrados de suelo. Ya están en la misma unidad. Esta unidad elimina esta unidad. Es por eso que el índice foliar no tiene unidades. Si yo divido ahora así 2.200 entre 2.500, puedo sacar mi calculadora. 12.200 entre 2.500 y me da 4.88 sin unidades. Si ustedes me dicen 4.88 centímetros cuadrados, pues estaría mal. No tiene unidades.
es el índice de foliar. Esto me está diciendo que no ha llegado a 6 o 7, entonces todavía puede seguir así, dejando crecer la planta a que llegue más a 6 o 7, ¿no? A lo mejor aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces está por acá. Todavía hay chance que crezca más la hoja, fotosintetice más, capte más energía solar. Es por lo que la planta crece más rápidamente cuando está ya más desarrollada, ¿no? Muy bien. Regresemos a nuestra presentación. La respuesta es 12.200 centímetros cuadrados, como pusimos, entre 2.500 centímetros cuadrados, 4.88, 100 unidades. Sigamos más adelante. Valor nutritivo de los pastos tropicales. Este es un tema muy importante. Los pastos no son una dieta balanceada, en referente a que sus nutrimentos orgánicos e inorgánicos no están presentes en la concentración y proporción adecuada que necesitan los animales. Por eso hay que suplementar. El consumo de nutrimentos es igual al consumo de forraje por la concentración de nutrimentos. O sea, el consumo de nutrimentos, lo que el animal va a comer de nutrimentos, es igual a lo que come de forraje por la concentración, el porcentaje de esos nutrimentos en el pasto o en la dieta del animal. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto come de proteína cruda una vaca de 400 kilos? De proteína cruda, no de pasto, ahora de proteína cruda. ¿O cuánto come de energía neta de ganancia una vaca de 400 kilos? Vamos a parar aquí la presentación porque ya llevamos más de una hora. Y vamos a continuar más adelante con este tema. Bueno, muchas gracias. Nos vemos posteriormente en la continuación del capítulo 2.